Al contrario de Devons y Barras, que fueron anticlasicistas en general, Marshall fue verdaderamente un neoclásico en el hecho de que trataba de que avanzara la tradición clásica y hizo de todo para justamente ver las dos vertientes que venían de la división del trabajo por una parte y la teoría de precios competitivos por otra, de unirlos en la misma trama, en el mismo tejido teórico. Y ahí es donde se fracasó, donde muchos fracasaron, particularmente, explícitamente Paul Simonson fracasó, y ahí se perdió el respeto de las futuras generaciones de la teoría económica. Algunos hasta lo acusan de ni siquiera haberlo probado. Su actitud es: ¿cómo pudo Marshall haber sido tan sonso, tan obtuso, para pensar que retornos crecientes podían ser compatibles con la competencia? Bueno, Marshall y su trabajo no está en la misma rama del árbol de toma de decisiones que sus críticos contemporáneos. Entonces se lo juzga a él desde un punto de vista conceptual que a él le sería bastante ajeno. Marshall no se alimentó a partir de la teoría de las opciones, no representó decisiones como soluciones para restringir los problemas de optimización, y fue un hombre demasiado razonable para hacer demasiados esfuerzos tratando de racionalizar lo que los economistas de hoy piensan como racionalidad. Los economistas modernos toman la competencia como el punto de partida, y a ellos no entienden toda la pavada rigurosa que rodea la cuestión de la competencia perfecta y cómo las firmas homogéneas tienen una producción resultante idéntica, y cómo las condiciones del conocimiento, del saber, usan el mismo tipo de prácticas de producción, y cómo se llega a determinado precio para la producción cuando ésta llega al mercado. Todas estas son supuestos con los cuales tiene que lidiar la teoría. Toda esta pavada rigurosa más o menos que los obligó a una competencia monopolística que les obligó a reclamar la importancia de la misma, si bien no tenían pruebas para demostrarla. Ni Marshall ni Keynes, que estaban en desventaja en cuanto a la teoría de la competencia perfecta. Entonces Marshall no nos dio ningún modelo de competencia monopólica, más seriamente su teoría de un mercado de comerciantes competidores no es una teoría satisfactoria sobre la teoría de la competencia. Algo se salió de esta versión, nos dice nuestro orador. No, parece que tiene dificultad en seguir su texto. Entonces, les quiero contar cómo se ve un mercado desde el punto de vista de Marshall. Un ejemplo sencillo. Lo que hay que hacer es entender el proceso. Entonces, piensen en una ciudad portuaria, que ahí hay una flota dedicada a la pesca. Son barcos pesqueros. Todas las noches salen y vuelven con determinada pesca. Los peces llegan al mercado, los mercados, si es el ejemplo más sencillo, se remata el pescado para llegar a un precio de mercado. Pero uno piensa en un mercado donde hay comerciantes que compitan, así es como lo veía Marshall en general, que compiten y que ofertan por la pesca, y entonces así establecen un precio, el precio de ese día de mercado. Ahora, los capitanes de estos botes pesqueros comparan el precio que ellos reciben por lo que han pescado con el costo marginal de entregar esa misma pesca. Y si el precio está por sobre el costo marginal, y eso se da algunos días seguidos, entonces dicen: no podemos, tenemos que trabajar más, tenemos que tirar la red más tiempo, porque bueno, le tengo que pagar más a los trabajadores, pero habrá mayor producción.
Y a medida que aumenta la producción, el precio de mercado empieza a bajar hasta que llegamos a un equilibrio. Ahora, esto es un mercado donde hay competencia. Los dueños de los barcos pesqueros son medio como que ellos no fijan los precios, los reciben, pero en el sentido de que pensar que enfrentan un programa de demanda perfectamente flexible y que no importa cuánto bajen el precio podrán vender a ese precio. No es así. Ellos se van adaptando a medida de que se producen los acontecimientos. Y el equilibrio no es un estado coordinado perfecto, es solamente un tractor en este proceso de adaptación donde todo el mundo se mueve, está en movimiento. En la economía de Marshall, los barcos, los pesqueros no son todos iguales. No todo el mundo tiene la misma función de producción. Hay botes modernos y hay otros que no lo son. Entonces la pesca no es homogénea. Algunos botes pesqueros deciden ir a alguna parte del mar y ahí también llega un mix distinto de especies. Entonces compiten también en esa dimensión. Pero el proceso de mercado sigue siendo bien descrito, sigue estando bien descrito. Entonces, la producción homogénea o no homogénea, las firmas homogéneas o no homogéneas, no están en la misma función de producción, no toman precios en el sentido de la teoría de Ballrausch, sino medio que se parecen más a la teoría del mundo real, a la teoría de lo que es la verdadera competencia. Ahora, Marshall en general tenía la teoría de Marcus, en la que los comerciantes que compiten entre sí determinan el precio. Habló de mercados perfectos, pero esos mercados perfectos son tal donde el analista podía asumir determinada situación de precios porque había suficiente información en el mercado y nadie tenía que vender por debajo de ese precio. Pero ese mercado perfecto con ese precio único no asume la curva perfecta de elástica demanda en la teoría de la competencia abierta como se entendió después de Marshall. Ahora, la gente que piensa en la competencia en términos de lo perfecto, porque están estos supuestos ridículos que yo ya mencioné, bueno, esa gente sentirá bastante compelida a llegar a la competencia imperfecta, funcione o no funcione. Pero Marshall no tenía esa visión del mercado competitivo, no tenía motivo para ir a lo largo de ese camino. Sin embargo, en este caso en particular, cuando Marshall creyó que podía extender su teoría a los casos donde había crecientes retornos, en ese sentido no le fue tan bien, no tuvo tanto éxito. Su teoría no es tan satisfactoria. No, cuando llegamos al mercado moderno típico donde los fabricantes le ponen nombre a su producto y lo diferencian a través del nombre de la marca y tratan de captar un porcentaje del mercado tan grande como sea posible. Y esta teoría adaptativa de Marshall no les da un buen modelo de ese proceso, de cómo funciona. Entonces, no les fue tan bien, pero no fue este estúpido que se supone que fue, este idiota que algunos dicen que fue, donde piensa que los costos decrecientes y la competencia perfecta son compatibles, conceptos compatibles. No, tampoco es así. Ahora, en este mercado de pesqueros, de pesca que les dibujé, ahí
no hay ninguna restricción a la optimización en esa teoría. En cambio, uno tiene normas simples, normas de comportamiento simple, de modo que el productor, donde hay los precios de mercado que superan al costo marginal, el consumidor consume más cuando el precio supera el precio de mercado, menos que el caso opuesto. Un comerciante bajará los precios tanto para el productor como para el consumidor si enfrenta un exceso en la oferta, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos agentes tienen normas de comportamiento simples sobre cómo adaptarse a un entorno que se sabe es tal y que cambia constantemente. Ahora, si sucede que durante algún tiempo no hay shocks paramétricos en ese entorno, entonces toda esta gente en movimiento se asienta y llega al equilibrio. No es un equilibrio de Ballrause ni un equilibrio de Ashek, simplemente es el punto de atracción para el proceso dinámico que he esbozado. Y ahora vuelvo a Keynes. Trato de apurarme y llegar rápido a una conclusión que los libere de esta 10ª reunión de la jornada. Keynes empezó a partir de Marshall. Ahora, en los días de Marshall, hasta los 30, la década del 30, me parece que era la verdadera convicción que tenían todos los economistas, que si uno tenía un sistema o con millones de agentes y miles de productos, etcétera, pero en ese sistema todos los agentes se portaban según el postulado de Marshall, obedecían las leyes de Marshall de movimiento, así las llamo yo, proveedor, precios más altos que costo marginal, mayor producción, etcétera. Todos los economistas que creían que no había excepciones en el sistema, seguramente entonces ese sistema debe llegar a un equilibrio de pleno empleo. ¿Qué otra cosa puede ser algo que atrayera en el sistema? Y por ahí uno observa que hoy eso es una vez más la concepción general en la teoría moderna. Ahora Keynes descubrió que esa creencia, esa convicción de que debía ser verdad, no tenía garantía. Hay condiciones en las cuales, con todos los precios flexibles, incluyendo los salarios, y con todo el mundo ahí alineado atrás de las leyes de Marshall de movimiento, el sistema pasa a otro factor de atracción, lo que él llamó un desempleo involuntario y el equilibrio respectivo. Y esa fue la teoría de las fallas de la demanda efectiva. Ahora, un poco de metodología. Marshall trajo de alguna forma o trabajó en forma tal que por ahí los impacientizó mucho a los teóricos modernos. En muchas formas yo la comparto, la impaciencia, pero no en todo. Él presentará un modelo y dirá, estos son los modelos a corto plazo, el equilibrio a corto plazo del mercado de los pesqueros. Y después se da vuelta y le dice al lector, no confíes en la cuestión matemática, no confíes en la teoría estadística, no siempre funcionan las cosas así, etcétera, etcétera. Entonces, esto es a menudo motivos de risa.
Me acuerdo que una vez estaba escuchando una presentación, una conferencia, donde decía, Alfred Marshall parece haber pensado que cada paso de la deducción matemática permite que se escape una pequeña verdad. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando era que Marshall pensaba en esto como un proceso dinámico y había tratado de escribir las distintas ecuaciones y había visto que no podía probar que todo el tiempo estaba ese factor de atracción. Entonces le pareció razonable y que en un caso único del mercado lo haría, pero él sabía que no tenía prueba. Es decir, los economistas matemáticos se burlaron tanto de él que hay que acordarse que él empezó como matemático. Entonces no confiaba en la estadística, pero la estadística era lo único que podía hacer. No podía modelar estos procesos de mercado de ninguna otra forma que asumiendo que había un polo único de atracción. Ahora Keynes empezó en eso, ahí empezó Keynes. Pero el problema de Keynes era infinitamente peor, porque él no piensa en una industria única, aislada. Él piensa en un sistema de mercados múltiples y aún el mercado de commodities en ese sistema no siempre funciona igual, no siempre a la misma velocidad de ajuste. Por ahí viste, el sistema tiene lo que yo he llamado las fallas de la demanda efectiva. Entonces nadie garantiza ese polo de atracción único. Tiene restricciones de liquidez, etcétera. Y todos estos mercados son interdependientes. Entonces Marshall no confía en su mercado en su modelo de mercado único. Y Keynes pensaba que había encontrado un equilibrio de corto plazo, un polo de atracción para su modelo. Pero claro, cuando miramos para atrás, decimos, las chances de que existiera un modelo de equilibrio corto para el sistema o el polo de atracción único, claro, no es posible. Entonces, lógico, durante décadas nos preguntamos qué quería decir y si está bien lo que quería, etcétera, porque no teníamos ni sería posible brindar ese modelo riguroso de lo que estaba posible. Bien, entonces, quiero resumir. Dejé la división del trabajo y los retornos crecientes, los dejé atrás con Kaldor. Keynes no le prestaba atención a los retornos crecientes. Probablemente el editor, como editor de una revista económica, fue el primer testigo de este debate confuso de la década del 20 con respecto a las leyes de retorno de Marshall y empezó a no saber qué hacer con esos casilleros económicos vacíos y entonces se transformó en un gran crítico de Marshall y se alejó y pensó que habría mercados a la Marshall que serían muy sencillos. Yo pienso que al hacerlo la pifió, por decir de alguna forma, se perdió de algo importante. ¿Qué se perdió? ¿De qué se perdió? Y bueno, en la teoría de Adam Smith, particularmente trabajada por Allen Young en 1929 y más recientemente por un autor que recomiendo fervientemente, Xiao Kai-yang,
existe esta interacción recíproca entre la división del trabajo, que aumenta la productividad y por lo tanto el ingreso real, que por lo tanto aumenta la demanda, que claro se retroalimenta y posibilita mayores divisiones de trabajo en un sistema cerrado. Los suecos, como Gunnar Ymir, llamaban un proceso de acumulación, de desarrollo acumulativo. Si esa es su visión de cómo se desarrolla el crecimiento económico, entonces su visión creo que es mucho más útil y verdadera que la teoría actual neoclásica del crecimiento, que por cierto está del lado de la oferta. Es una teoría que se apoya en la oferta. En la teoría de Smith, Marshall, Allen Young y Xiao Kai-Pan, la teoría de ellos, la demanda es una cuestión crítica en el proceso de crecimiento, y lo que nos dice esto es que una política macroeconómica demasiado conservadora puede finalizar, hacer que se detenga el crecimiento. Y en la teoría neoclásica actual ha llegado al punto tal donde se dice que cualquier tipo de gestión de demanda es mala, porque todos los determinantes del crecimiento están de la parte de la oferta. Y cualquiera que lo ve desde el punto de vista de la tradición teórica, ahí nos diría que esto es un error gravísimo. Por último, lo último en esta historia complicada es lo siguiente, que después de toda esta división del trabajo, vuelve esa división del trabajo con fuerza, pero desde un sector inesperado, porque hoy lo dominante en la teoría del comercio internacional y en el debate de la globalización, ahí está,